Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Vamos a dar inicio a Hola, buenas la tercera tardes. charla del ciclo de charlas de la CADEI del Comité Científico. Y hoy tenemos el agrado de estar ante la presencia de Adrián Fernández, miembro de la comisión directiva de la CADEI, socio gerente de Atender Salud, que tiene como formación una maestría en negocios, en administración de negocios de la Universidad Siglo XXI, que está en elaboración de tesis del cursado final de su carrera de abogacía en la Universidad Nacional del Nordeste, doctorando en la UCA en la carrera de comunicaciones, que es miembro del comité científico y de la comisión directiva de ASIADES, y que es una grata persona con la cual trabajamos desde hace un tiempo y la verdad nos va a poder dejar una charla muy interesante. Así que doy paso a Adrián y agradecer a todos los que están presentes hoy que nos permiten seguir teniendo estas charlas. Adrián, bienvenido. Bueno, Fernando, muchísimas gracias, igual que a los colegas que nos están escuchando. Es un horario un poco difícil para la mayoría de las personas. Voy a tratar de ser muy breve, hacer un pequeño reconto sobre el tema que nos convoca para hoy, donde había titulado en la... Perdón. Por favor, les solicito a todos que muteen sus micrófonos. Adrián, vos tenés que desmutearte, por favor. Bien, no estaba pudiendo compartir, a ver si es que en este caso lo puedo hacer. No sé si ustedes me ven en este momento, si es que pueden ver las diapositivas. Todavía no. Em, bien, voy a hacer un pequeño esfuerzo de nuevo a ver si es que... Sí, en el botón de compartir pantalla y abrir el PowerPoint. Bien, estoy en compartir pantalla y en este momento veo... Ahora te falta solo abrir el PowerPoint, Adrián. A ver si es que ustedes me pueden ver ahí, pueden ver el Power. Perfecto. Bien. Bueno, el tema que elegí para hoy es un poquito de lo que tiene que ver con nuestra Cámara de Internación Domiciliaria junto con la ASIADE, que es una asociación iberoamericana de internación domiciliaria o de hospitalización domiciliaria. Me atreví a ponerle un poco el título de Sinergia para Crecer, ya que hace un tiempo largo estamos trabajando en este tema de tener que intercambiar un poquito los conocimientos, el tiempo y fundamentalmente nuestro capital de trabajo. Propuse como una agenda del día, algo que veía como muy interesante en un contexto, en una evolución actual, la transformación del sistema sanitario y a continuación la innovación en la atención. Con respecto al primer punto, no es desconocimiento para nosotros que el envejecimiento de la población está siendo un tema muy acelerado en el mundo. Hoy estamos hablando de una sobrevida de cerca de 100 años. La esperanza de vida creció muchísimo y existe una demanda de cuidados prolongados para este tipo de pacientes muy longevos. También eso trae acompañado o aparejado a todo esto una enfermedad
un aumento de las enfermedades crónicas, a su vez la saturación hospitalaria y la necesidad de manejar eficientemente costos para un volumen muy grande y de pacientes que demandan muchísima atención, a tal punto que me arriesgaría a decir en este momento todavía, para que seguramente volvamos un poco más adelante, que la geriatría o la gerontología va a ser una de las especialidades vedette dentro de no mucho tiempo. Nuestro modelo, hospitalario tradicional está evolucionando inevitablemente hacia esta innovación integrada, ¿sí? Y este nuevo paradigma asistencial requiere de un hospital que también no es ajeno a nuestro conocimiento, donde tengamos todas las complejidades que puedan ser agudas, las cirugías complejas, los procedimientos de alto requerimiento tecnológico, una comunidad que pueda acompañar a esto en la atención primaria, que esté muy bien informada y con una coordinación de soporte cercano a la atención de estos pacientes y con unos cuidados personalizados que ahora no me puedo ver en la pantalla, pero creo que seguramente ustedes sí, para que esto pueda ser más sostenible. Entonces, los sistemas de salud más avanzados se están trasladando estratégicamente a esta parte de atención clínica al domicilio del paciente para un mejor resultado y una mejor sostenibilidad. Bueno, esto es lo que nosotros hacemos habitualmente con nuestro equipo multidisciplinario, interdisciplinario o multiprofesional, como también nos gusta llamarlos, los médicos, los enfermeros, la kinesiología, el equipamiento médico, la coordinación clínica, y le sumamos a esto, creo yo, un área o un departamento de ingeniería o de bioingeniería donde nos ayude a complementar y a cimentar, a amalgamar esta simbiosis fantástica que va a ser la internación domiciliaria junto con el soporte de la tecnología para estar más cerca de nuestros pacientes, para tomar decisiones en tiempo real y que estas cuestiones no tengan que ir en detrimento de un paciente que tenga que ser rehospitalizado. Entonces, esto seguramente tiene miles de beneficios como los que nosotros hablamos, discutimos, ensayamos o teorizamos, ¿no es cierto?, sobre las ventajas competitivas y asistenciales, los menores riesgos de infección, la mayor calidad de vida, la optimización de recursos, la reducción de reingresos, la continuidad en el cuidado que tenga que ver en el domicilio. Es decir, hoy estamos hablando que en algunas partes del mundo, leí en la revista Lancet los otros días, que hablan de salas virtuales refiriéndose a los domicilios de los pacientes donde están siendo monitoreados por hospitales. Un dato que no es muy menor y que me parece extremadamente interesante a estos nuevos conceptos que empezamos a manejar como la hospitalización domiciliaria o más allá de la internación domiciliaria. El concepto de salas virtuales teniendo en cuenta el hogar del paciente monitoreado por un centro de alta complejidad. En CADEI nosotros tenemos esta representación sectorial que hace que nuestras propuestas, que nuestras ideas, que nuestras voces puedan ser escuchadas como estos espacios que hacen de caja de resonancia sobre las expectativas que tenemos sobre la actividad que desarrollamos. Esto tiene que ver con objetivos estratégicos, un desarrollo institucional, una capacitación permanente, que es la que estamos tratando de hacer ahora y que Fernando está llevando a cabo con la diplomatura, algo casi inédito en la Argentina. Esta representación oficial donde nosotros podamos ser parte de un grupo de empresarios que pueda hablar sobre la sostenibilidad de la salud y de un paciente en el domicilio. Manejar estos estándares de calidad también hace de que tengamos ese valor agregado. Los roles de las instituciones que nosotros tenemos dentro de CADEI tiene que ver con la promoción del modelo, esta formación y la certificación y la acreditación que muy pronto seguramente lo vamos a lograr, el fortalecimiento del sector dentro de nuestros ámbitos territoriales donde nos toca desarrollarnos, y también tiene que ver mucho con
esta articulación sectorial. Entonces llegamos de todo este marco, de toda esta fotografía, de toda esta película que yo traté de representarles hacia de donde empezamos a encontrarnos con una red internacional de un montón de otros países donde tratan de que entendamos lo que nosotros hacemos y nosotros tratamos de entender lo que ellos hacen. Y para eso también existe este enfoque estratégico donde tratamos de hacer una red de vinculación, una gran red neuronal de transferencia de contenidos, de potenciarnos, de tratar de que tengamos estas coberturas regionales que podamos en algún momento sea plausible para todos y que en cualquier parte de Latinoamérica donde vayamos y estemos representados podamos tener o podamos hablar de hospitalización domiciliaria, internación domiciliaria y, por qué no, representar a nuestros países en foros internacionales. Tiene que ver también con esto de la calidad y la seguridad, la cooperación, el intercambio de recursos del que le hablé hace un momento. Compartimos estos objetivos en grandes rasgos que tiene que ver con la misión estratégica para potenciar la atención domiciliaria en Iberoamérica. Entonces, hablamos de esta cooperación internacional, de intercambio y transferencias de contenidos, por ejemplo, con el caso de Brasil, con San Pablo, donde nos tocó ir a dar una conferencia hace no mucho tiempo, con el Hospital Torrejón de España, donde el doctor Mirón encabeza el comité científico de ASIADES y donde se están empezando a elaborar una serie de trabajos, de guías, para realizar, valga la redundancia, unas guidelines, unas guías o un manual de las buenas prácticas en internación domiciliaria, un trabajo mancomunado entre varios países y con invitados muy especiales que seguramente nos van a ayudar a poder desandar ese camino, donde también Fernando va a estar ayudándonos, igual que otros colegas que están aquí en la Argentina. Hablé también de los estándares de calidad, el intercambio de las prácticas para poder compartir estos modelos de gestión que sean exitosas, que tengan experiencias clínicas y que sea un enriquecimiento mutuo. Entonces, dentro de estas directrices del marco de la hospitalización a domicilio, hemos hecho unas fases de proceso de elaboración para abordaje de estos contenidos y para poder producir algo, un intangible que es muy valioso para nosotros, que significa producir conocimiento, transferir conocimiento, tener que ser un laboratorio de nuestras actividades para que podamos difundirlas. Entonces, se estandarizó en unos 5 puntos que tienen que ver con la elaboración de contenidos, la revisión técnica y la validación experta, la alineación institucional y política, la edición final y productos derivados, la presentación y el posicionamiento regional, y hacer un cierre seguramente en un evento internacional que se tiene programado hacer en Colombia a fines de septiembre. Todo esto es imposible si no podemos innovar, si no podemos cambiar o si no podemos tratar de transformar esta realidad en algo distinto, dinámico y mucho más eficiente. Entonces, la telemedicina tiene muchísimo que ver en estas cuestiones porque nos aproximan a los pacientes acortando las distancias. Los monitoreos remotos hacen de que podamos tomar las decisiones oportunas sobre algunos eventos que tengan nuestros pacientes. Nuestras historias clínicas puedan ser leídas en tiempo real y pueda tener una trazabilidad para que podamos evaluarlo permanentemente. Hacer una gran base de datos para que nosotros podamos nutrirnos y valernos de esa función de que actualmente creo que es una de las grandes falencias no contar con una gran base de datos para que no sea de herramienta de producción de conocimientos y de trabajo para poder presentarlos. La integración tecnológica, este ecosistema al que me refería, tiene mucho que ver con estas de las plataformas de gestión, los dispositivos médicos con los que podemos innovar y fundamentalmente persuadir a nuestros financiadores que es
y que es el camino y las herramientas necesarias para poder abordar este tipo de tarea. A partir de todo esto, bueno, volvemos al punto inicial de la sinergia, de esta capacidad de generar energía entre dos instituciones muy reconocidas o que pretenden ser muy representativas en nuestro sector. Compartir el conocimiento, este intercambio fluido, para nosotros va a ser de muchísimo provecho porque ayuda a mejorar nuestro léxico en el momento de negociar, de sumar contenido en el momento de persuadir, impulsa a la investigación, desarrolla los estándares regionales que a nosotros nos va a ser de muchísima utilidad, inclusive para facilitarlos a los ministerios de salud pública respectivos o a nuestros financiadores cuando dicen de que a lo mejor no saben en qué consisten la internación domiciliaria. Entonces esto también nos va a ayudar a nosotros a fortalecer el modelo, a una consolidación política y social de la internación domiciliaria como un pilar de un sistema de salud. Esta cooperación institucional nos permitirá acelerar el desarrollo de la atención domiciliaria en toda la región. Esto va a tener un impacto seguramente que va a tener que ver con la profesionalización del sector, la expansión del modelo, la calidad asistencial, la eficiencia del sistema, va a hacer de que todo esto tenga que ver con un círculo muy virtuoso en beneficio de nuestros pacientes que van a ser muy longevos y del inicio de la vida, donde también existen pacientes con pluripatologías que anteriormente o no los tratábamos o generalmente en nuestra zona no las veíamos. Esta oportunidad del sector va a tener que ver con la hospitalización domiciliaria, con el traslado de los procesos agudos o subagudos al hogar, apoyados por este monitoreo intensivo y sostenido por esta tecnología de que hablábamos. Los cuidados crónicos van a tener que ser de gestión integral con los pacientes de multimortalidad para poder prevenir estas descompensaciones, la rehabilitación, el telemonitoreo clínico. Y aparecen con todas estas cuestiones seguramente algo que va a ser algo no menor con el que tenemos que sortear y también ensayar estas cuestiones del arte de la persuasión, que va a tener que ver con las regulaciones sanitarias, con un financiamiento sostenido, con una escalabilidad del modelo, con una integración tecnológica, con una formación profesional acorde a lo que nosotros estamos capacitados para brindar. Es simplemente un ensayo, esto que lo van a ver ahora en esta filmina, que tiene que ver con esto del hospital del futuro, que en realidad ya no tiene que ver con el muro hospitalario, sino que tiene que ver con esta cuestión más líquida, con esta cuestión un poco más flexible, donde el hospital queda para unas cuestiones de resoluciones de alta complejidad, apoyada por esta gran base de datos y de tecnología, y que tenga que ir hacia la comunidad o hacia el hogar para que de esa forma se complemente todo en este segmento, el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación o la rehabilitación del paciente. Entonces, la atención domiciliaria va a dejar de ser periférica para convertirse en un componente estructural e indispensable de un sistema sanitario moderno. Construir un ecosistema sanitario donde el domicilio del paciente sea un espacio seguro para una atención médica, seguramente va a tener que ver con una visión estratégica, donde hablamos de nuevo de la calidad, la coordinación. Dejé en blanco la palabra humanidad porque nos podemos atribuir a tantas características, a tantas formas, que me parece que dejarlo en blanco y poner las características de cualquier habitante de nuestra región o de la tierra vale en ese círculo para que pueda ser beneficiado con lo que nosotros hacemos. Entonces, CADEI y Asiades impulsamos esta cooperación institucional sólida, consolidada en valores del buen arte de las relaciones o del buen arte de curar, de las buenas prácticas científicas,
acelerar el desarrollo y la calidad de la atención domiciliaria. Debemos consolidar nuestras alianzas, debemos medir nuestros resultados y también debemos escalar nuestros modelos. Espero no haberlos aburrido, espero que haya sido un tema que les haya interesado. Es el agradecimiento hacia los que me estuvieron escuchando, a la oportunidad de que me pueda expresar, a Franco, con quien tenemos hace mucho tiempo estos deseos de tener que encontrar estos espacios de discusión, de tener que más adelante, con Fernando hablábamos de inaugurar nuestra revista científica de internación domiciliaria, pero no quiero aburrirlos más y dejar abierto a la audiencia, a los colegas, si creen pertinente alguna pregunta o alguna aclaración que valga de mi parte. No sé si esa es la modalidad, pero lo dije, a lo mejor me adelanté. Está perfecto. Realmente me parece muy interesante lo que has comunicado, Adrián, y nos dejas suficiente tiempo como para que preguntemos directamente. Mi primera pregunta, la primera pregunta la voy a hacer yo. Por ahí no sería lo más políticamente correcto, pero mi pregunta es, ¿cómo conviven ASIADES modalidades de políticas sanitarias con respecto a la internación domiciliaria tan diversa? Los españoles es una política pública, en el resto de América es una política privada y hay algunos que anuncian un modelo público-privado. ¿Podés ayudarnos un poco con eso? Perfectamente. Es muy oportuno tu pregunta y voy a tratar de ensayar una respuesta que esté acorde a la pregunta. Hay una, hay un solo elemento, hay una sola cuestión material que une todo esto que se llama individuo y que es el paciente, y que puede trascender todos estos tipos de modelos sociopolíticos, económicos, para tener que valerse de una herramienta fundamental como la internación domiciliaria o como la hospitalización domiciliaria a la que hacía referencia en España. El modelo español, entendiendo este concepto, ingresa un paciente al domicilio, arma un equipo multidisciplinario para darlo de alta y automáticamente va al domicilio supervisado por lo que sería para nosotros el Ministerio de Salud Pública. Ese hospital que se encuentra enmarcado en un radio a donde pertenece por proximidad el paciente está monitoreado, está evaluado y tiene programado o su tratamiento o su reinternación o su alta. En el caso del Brasil, tenemos una situación un poco más compleja, un territorio extensísimo. El Ministerio de Salud Pública regula las preparas o los seguros, como llaman ellos, entonces se focalizan directamente hacia una cuestión neta, no netamente privada, pero sí altamente privada. El caso de Inglaterra, que tiene que ver con esta cuestión de la asistencia social sobre los pacientes en el domicilio, y hablan de esto que decía anteriormente sobre las salas virtuales que tienen en los domicilios o que cada hogar de un paciente es una sala virtual. Entonces, tratamos de hacer estos intercambios que se los voy a pasar, te lo tenían en una filmina, pero no quería llegar mucho, sobre un estudio multicéntrico que hicimos justamente sobre cómo es la regulación de la internación domiciliaria en cada país y de qué forma se implementan, cuáles son las barreras de acceso, cuáles son las barreras que no nos permiten acceder. Ese trabajo científico está siendo publicado en la revista de Estados Unidos, una de las más prestigiosas, sobre la internación domiciliaria y el acceso a la salud. Entonces, es un trabajo que hizo entre Asiades y CADEI, donde tuve el gusto de participar, que seguramente se los voy a pasar. No los quise aburrir con ese tipo de filminas, pero se los voy a pasar, inclusive en la página de Asiades, que está en LinkedIn, está el artículo completo desarrollado de ese estudio. Sí, de hecho tuve la oportunidad de leerlo, muy interesante.
Y citaste el ejemplo británico, en el cual el sistema de salud en un gobierno que vamos a hacer netamente liberal, es decir, tiene una política de salud más socialista, es decir, un reparto comunitario de la política sanitaria. Eh, Esta es una opinión personal que te pregunto, perteneciendo a CIADES y demás. ¿Cómo ves que va a desarrollarse en nuestro país con los lineamientos actuales de la política esta sinergia de trabajo donde cada integrante de de la CIADE tiene gobiernos y políticas sanitarias tan diferentes, ¿no? Sí, yo creo que el resultado va a ser extremadamente positivo. Digo extremadamente porque tenemos tanta riqueza intelectual, de experiencia, de talento humano, de capacidad de generar trabajo, de generar soluciones, de agudizar el ingenio, que no está bien que yo lo diga porque la mayoría de los que están sentados de este lado lo saben, por eso nos estamos escuchando. Es decir, la capacidad de ingenio, la capacidad de trabajar, la capacidad de sustrato que tenemos para validarnos es, si se quiere, terriblemente envidiado por otros países para que puedan realizar lo mismo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que vender nuestra producción, vender en el sentido de promocionar lo que nosotros hacemos, decirle a los brasileros la forma de que ellos hacen internación domiciliaria tal vez sea muy acotada y necesitan tener un poco de visión más periférica, tener que agudizar el ingenio sobre el tipo de tratamiento que se realiza y la optimización de los recursos que se ponen al alcance de los pacientes. Entonces, en base a eso, creo que nuestra sinergia, nuestra capacidad de potenciarnos, de relacionarnos más allá de nuestra argentinidad, es ampliamente auspiciosa para nosotros. Ahora, internamente, de lo que a nosotros nos toca ver, de cómo nos ven a nosotros, todavía somos parte de un eslabón muy débil de la cadena de salud pública donde necesitamos fortalecernos, porque somos la barrera de contención, la red de contención de esta cantidad de pacientes que digo que pueden ir de los 60 a los 102 años y que todavía no sabemos qué hacemos con esos pacientes. Muchísimas gracias por las respuestas y invito al resto de los que están escuchando la charla a participar con preguntas que quieran hacerle a Adrián, que realmente nos pueden ayudar mucho a entender la necesidad de esta situación de sinergia entre la actividad en Argentina y el mundo. Buenas tardes a todos, para aquellos que no saludé. Adrián, ¿cómo estás? Bueno, quería agradecerte ante todo tu excelente exposición. Aprecio mucho que fuiste conciso y breve para darnos lugar a lo mismo que dijo Fernando, a poder este intercambio tan rico con las preguntas y demás. Ahí nombraste el tema tecnológico como un elemento disruptivo o es un elemento que se está dando más ya en estos últimos años. Eh, Todos sabemos bien, charla que hemos tenido y demás, que vino la tecnología, vino para quedarse y la suma del humano más lo tecnológico va a ser exponenciar aún más los cuidados domiciliarios. Tu empresa ya hace un tiempo, como también tiene su pata, digamos, tecnológica, ha ido desarrollando distintas cuestiones tecnológicas. ¿Querés hablar un poquito de tu experiencia en ese Bueno, aspecto? Bueno, viniendo de tu caso, agradezco muchísimo la oportunidad porque tienen muchísimo más experiencia en desarrollos tecnológicos, en nuevas vías de desarrollo de innovación y tecnología. He conocido tu empresa, he hablado con tus socios, con los ingenieros, donde me sentí muy a gusto realmente, porque para el que siente curiosidad, entrar en un lugar como ese es realmente una juguetería. Con respecto a nuestra empresa, nosotros empezamos por una cuestión muy sencilla, por una definición muy sencilla.
que pertenece a Piaget, que decía de que la niñez es la fase creadora por excelencia. Entonces jugamos a que nosotros podíamos controlar pacientes que estaban a una distancia determinada y podíamos cargar datos y podíamos ver historias clínicas y podíamos analizar resultados de laboratorio y podíamos cargar resultados de tomografía, inclusive imágenes tomográficas, que podíamos intercambiar en ese momento con un médico paliativista para ver el tema de la dosis por nuestros profesionales advertían que nuestros pacientes estaban bajo los efectos o del dolor o de la necesidad de cabalgar algún tipo de medicamento. Entonces, contratamos ingenieros de la Universidad Nacional Tecnológica, empezamos a desarrollar una app donde nosotros en tiempo real podemos ver la geolocalización del paciente, validamos la práctica por medio de un QR porque como existe en toda esta cuestión que decía José Ingenieros, que la simulación es un arte en la lucha por la vida. Hay veces que iban nuestros profesionales y no ingresaban al domicilio cuando sabían que nuestros pacientes estaban bien. Entonces se daban por válidas unas prácticas que en realidad no la eran. Entonces desarrollamos mecanismos un poco más sofisticados para poder acortar esa brecha entre la inducción al error hacia nosotros y la validación real de nuestras prácticas. Entonces todas nuestras prácticas están validadas por medio de un QR que es dinámico, el profesional ingresa al domicilio, hay una pulserita en la muñeca del paciente, donde se escanea un QR, donde se abren los datos que tienen que completar, donde se realizan las prácticas, donde se hace un informe, donde se escribe la evolución y donde en una pantalla de Gran Hermano podemos ir viendo todo lo que pasa y acontece con ese paciente y con los demás pacientes que no están o en la provincia o muy cerca de nuestra oficina, o mejor dicho, todos los pacientes están monitoreados a través de este software, de este sistema que nosotros desarrollamos. Aparte de eso, también hicimos algo que nos pareció muy práctico y que en una conferencia de prensa ayer yo hablaba y comentaba que nuestra responsabilidad social empresarial tiene que ver con que nosotros realmente realicemos las prácticas por las que nuestros financiadores nos contratan. Entonces, con una clave, con un código, abrimos nuestro software para que sus auditores puedan ver las prácticas que se le realizan a sus pacientes en sus domicilios de acuerdo a las indicaciones que a nosotros nos dan. Eso es a grandes rasgos. Después tenemos nuestras estadísticas, nuestras proyecciones, los gráficos, las tortas, los dientes de serrucho, las flechas que van hacia abajo y nos preocupan. Entonces, todo eso hace que nosotros podamos estar inmiscuidos en esta herramienta que para nosotros es fundamental, es una herramienta muy, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta que tengan eh, en el auditorio virtual que tenemos para hacerle a Adrián? Yo les voy a preguntar Hola, hola a todos, hola Adrián, gracias en primer lugar. Paulina, Paulina veía con muchas ganas de preguntar desde hace rato y te estaba por decir, Paulina, Bien, yo... porque quiero preguntar una sola cosa, porque nombraste, así al pasar, y Sí, hablaste de Brasil, ¿sí? sí, De decirle, bueno, que ellos tienen una forma, bueno, de hacer quizás internación domiciliaria que le falta o que de Latinoamérica, quizás más sí. de Centroamérica. ¿Qué modelo te parece a vos, de qué país que podríamos seguir? Mira, ¿Nuestro? Nuestro. mira, en primer lugar es algo extremadamente pertinente porque nosotros tenemos mucha experiencia en haber implementado desde el Hospital de la Comunidad de La Plata hace 40 años la internación domiciliaria, pero los colombianos desarrollaron dos áreas, la prestación y el sustento legal. Y por otro lado, le dieron contenido intelectual y sostenibilidad económica. Hicieron una gran experiencia, tuvieron grandes volúmenes de pacientes, tuvieron mucho éxito con respecto a la hospitalización domiciliaria, a la internación domiciliaria. De hecho, la presidencia de Asiades es de Colombia, pero
los avatares políticos, las diferentes miradas sobre la perspectiva económica de la salud y el desarrollo de la sociedad enmarcado en un mundo globalizado, hacen de que hayan desaparecido casi en un 60% las empresas de internación domiciliaria de Colombia. Chile tiene 2 empresas de internación domiciliaria habilitadas por el ministerio. Habilitadas, digo habilitadas, pueden hacer internación domiciliaria. La que están registradas en una superintendencia, Sí, son 2. sí. Uruguay no sabemos si tiene. Paraguay tiene 4 empresas que están registradas. Em, México está queriendo incorporarse a CIADES en un país con un volumen territorial y profesional terrible, donde los médicos no aconsejan la internación domiciliaria porque son dueños de los pacientes y de la patología. Mm, u- Cualquiera de nosotros nos sentamos a hablar con un médico mexicano y decimos, tenemos un paciente con respirador en el domicilio y estamos entre Mengele o cualquier otro que esté experimentando con la salud en el domicilio. Digo, fuera de broma, no conciben un paciente crítico en el domicilio. Entonces, lo que tratamos de amalgamar en estas cuestiones de otros países, como me preguntaba Paulina, de qué nos podemos mirar, bueno, podemos mirar la capacidad que tuvo para desarrollar Colombia, su sustento legal, su capacidad de incorporación dentro de la sociedad, como la internación domiciliaria, porque todo el mundo conoce internación domiciliaria. En Brasil, que las ART reconozcan y digan, esto tiene que ir al domicilio y yo puedo valerme de empresas para que lo puedan hacer y del talento argentino para que tengamos que hacer estas cosas. Buenísimo, gracias. Gracias, Adrián. Franco, Sí, un poco también en función de lo que había dicho Paulina. Paulina, mira, nosotros te compartimos, ya que dijimos Latinoamérica, nosotros tenemos de 8 años de estar formalmente plantados en Ecuador, en una experiencia que hicimos. Eh, un poco también para evaluar cómo está Argentina, ¿no? Lo que sí nos dimos cuenta en esto de una tratar de tener una cierta proyección latana o ver cómo es el resto de Latinoamérica, y la salud está muy pendiente de lo que es eh, cómo son las distintas eh, cuestiones sanitarias que embarca el país y cómo es que manejan la salud cada gobierno. Ejemplo puntual de Ecuador, que lo hemos vivido y lo estamos sufriendo, es que la salud no existe, o sea, el modelo de dar salud en Ecuador es público, en su casi totalidad público, y como contraparte existe un modelo de aseguradoras de salud. Entonces, un modelo público totalmente desbordado, con pocos hospitales, con poca capacidad y con muy poca financiación, que en definitiva eso que hace que la gente de un sector medio y alto intente sacarse algún tipo de seguro o empresa aseguradora, en el cual vamos a un modelo totalmente de dar poco, digamos, solución a los problemas de salud de alguien extremadamente caro. Nosotros acá estamos viendo una panacea que existe, si bien está totalmente fraccionado y existe un modelo público, obras sociales y prepagas, pero sí nosotros estamos asegurados que nuestras empresas de atención domiciliaria, cuando uno tiene algún tipo de convenio con algún financiador, quieras o no, empiezan a aparecer pacientes en estos modelos de estos otros países. Ejemplo, Ecuador. Esto lo manejan las aseguradoras, en el cual es un modelo de cotización, de copago, repago, en el cual cada vez que viene un paciente, uno tiene que hacer un presupuesto, te bajan el costo, es un lío entre uno y otro, en tanto el paciente queda a la deriva y tiene o lo público o eso. Para que tengas una idea, un ecuatoriano promedio, el costo más alto que tiene en su vida, que paga, es por pagar por salud, ¿no? No es ni siquiera, no sé, comprarse el auto o un inmueble, sino es la salud. Por lo tanto, es bastante difícil.
encontrar un modelo superador al nuestro, por más que el nuestro esté fraccionado y con nuestras particularidades, ¿no? Eso quería sumar a esta charla. Bueno, gracias por el aporte también. Yo quería comentar algo más porque lo estoy viendo a Fernando y siempre compartimos un dicho y yo no es que omití, sino que por una cuestión tecnológica, generacional, no me quiero excusar, pero no soy de 2.0, no se proyectó las bibliografías y siempre decimos con Fernando por ahí, el tema es de dónde lo leíste, digamos. Y entonces quería comentarle de que me valí de la revista Lancet, una de las más prestigiosas de Inglaterra del año 2003, del Hospital John Hopkins, de una editorial que hizo en el 2005, de la Organización Panamericana de la Salud, donde habla sobre las proyecciones que tienen y la longevidad de nuestros pacientes en Latinoamérica, y de la Organización Mundial de la Salud, donde habla sobre una de las mayores epidemias que puede tener el ser humano a través del tiempo, que es la soledad. Entonces, eso tiene que ver con que vamos a vivir mucho tiempo. Espero que sepan qué hacer con nosotros y que nos encontremos de acá a 70 años hablando de lo mismo, pero en buen estado. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, si nadie más tiene ningún tipo de pregunta, iríamos cerrando la charla. Para mí, una de las más interesantes por muchos aspectos. Y voy a cerrar con una frase que me dijo un neurólogo de la Academia Sueca de Neurociencias, que dijo: el día que los políticos en Argentina estén, sean obligados a asistir a hospitales públicos para su asistencia, la salud pública va a ser la primera cosa de tener como prioridad el gobierno. Es decir, mientras coexistan, dos sistemas son complicados. Yo creo que es lo mismo pasa con internación domiciliaria. Mientras no se le dé el respeto que corresponde, va a ser de segundo lugar. El día que se le dé el respeto que corresponde, va a ser una prioridad. Así que realmente agradezco mucho, mucho el esfuerzo de Adrián de darnos esta charla, porque es muy interesante lo que se habla. No, no, yo agradecido a ustedes, 27 personas que me estuvieron escuchando. A veces mi hijo me dice, no, más de 5 minutos, papá, no te podemos escuchar. Y ustedes me estuvieron casi una hora, así es que el agradecido soy yo por este espacio, esta caja de resonancia que nos mantiene distante, pero que seguramente vamos a tener la posibilidad de poder compartir una mesa redonda, un congreso, y podamos hablar, conocernos y transmitirnos nuestras experiencias, sí. Creo que este es el camino. Estoy convencido. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a Si usted. alguien tiene algo más para decir, y si no, cerramos. Sí, Fernando, quisiera, bueno, ya agradecer el tiempo y la sapienza de Adrián, volcada hacia nosotros con la generosidad que ya conocemos. Quería agradecer a Fernando por dar todo el apoyo que está haciendo y el marco para que la CADE pueda abrir este espacio que nos de compartir conocimientos para hacernos más grandes. Y por otro lado, no quiero perder la oportunidad para recordar a todo el mundo, acá somos 27 participantes de distintas empresas, en el cual tenemos abierto los cupos para la diplomatura de enfermería, que estaría la primera diplomatura, como bien dijo Adrián, es un tema histórico, que es la primera vez en Argentina que pasa, una diplomatura de enfermería de atención domiciliaria, en el cual tenemos la necesidad plena de que se sigan sumando enfermeros a la diplomatura, ya por todos los medios posibles de la CADEI, por el website, por el WhatsApp. Vamos dando la información necesaria a las empresas, que agradecemos que estén traccionando de forma que podamos meter más enfermeros a la misma. Nada más, Fernando, si queda por Voy a hacer cerrado. una aclaración con respecto a tus palabras. Está circulando un driver para que anoten cada empresa con todos los datos a los enfermeros que van a becar, y de esa forma poder incorporarlos, porque si no anotan con todos los datos y
demás de la empresa, no quedan inscriptos ningún enfermero, porque se tiene que girar la facturación y demás a cada uno de los empresarios. No es, digamos, solamente personal la inscripción, sino que es por empresa. Esto lo quiero aclarar porque está generando confusión y anotados certeramente hay muy poca gente. Con intención de anotarlos, muchos, pero anotados a conciencia muy poca gente. Así que les pido por favor, seguramente mañana vamos a intentar aclarar todas las dudas del que tenga para anotar, o vamos a ayudar con Erika y con Graciana para que todos los que tengan intención podamos anotarlos. Nada más, y les agradezco mucho de nuevo la participación y el esfuerzo que hace cada empresa y cada uno de ustedes por estar en estas charlas, que es el comienzo de algo, como dijo Adrián, dar nuestro expertise para nosotros y después para el mundo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes.